El viejo mundo se muere, el nuevo tarda en aparecer, y en este claroscuro surgen los monstruos. Esto escribió el viejo Sardo cuando en Europa se alzaban las fuerzas oscuras que pondrían en riesgo al mundo en los años 30 del siglo pasado. Hoy nos encontramos en la misma situación. Peligros y esperanzas se juntan para hacer del futuro algo incierto. Acompáñenos en este viaje para comprender en qué punto de la historia nos encontramos y avisorar un nuevo horizonte que deje atrás los peligros de nuestra época. Esto es El Mundo en Claroscuro. Colombia es un país extremadamente desigual. Por un lado, en su zona rural se tiende a mantener una estructura medieval. Por el otro, están las ciudades colombianas, en las que hay quienes viven casi en Suiza y otros que solo mantienen una incansable lucha por la supervivencia en todo el sentido de la palabra. Esta fuerte desigualdad es el resultado de una pobreza estructural y sistémica, en la que se encuentran ancladas las clases populares. En las clases populares se encuentran los verdaderos héroes sin capa, personas de todas las edades que luchan día a día por la supervivencia en un país que los mira con desgano y cree que ellos son los responsables de su propia situación. Tanto la pobreza vivida como las características propias que surgen de las privaciones en cuestiones básicas para la supervivencia del ser humano han permeado, como es de suponer, de forma directa la cultura y creó algo que se puede denominar cultura popular, la cual es igualmente valiosa, aunque por lo general no se encuentre en los grandes focos o sea nombrada en los grandes espacios culturales hegemónicos. Esa cultura popular, no obstante, representa, y esa es su mayor ventaja, y pone en la esfera pública una realidad a la que normalmente no se suele mirar. Con la producción de Sergio Hernández y la conducción de Juan Camilo Castillo, hoy en El Mundo en Claroscuro hablaremos sobre la pobreza, la cultura y el arte. Para hablar de este importante tema, contamos hoy con dos invitados. El primero es Nino Andrei Gaviria, quien es arquitecto de formación y cuenta con un doctorado en periferias, sostenibilidad y vitalidad urbanas de la Universidad Politécnica de Madrid. Actualmente, él se desempeña como profesor en la Universidad San Buenaventura de Medellín. Hola Nino, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti. Por otro lado, contamos con la participación de Aura Aguilar, quien cuenta con un doctorado en Educación Intercultural de la Universidad Santiago de Chile. En estos momentos, Aura se desempeña como profesora en la Universidad Simón Bolívar. Aura, muchas gracias que estés aquí con nosotros. Es un gusto para nosotros tenerte aquí. Buenas tardes, qué interesante propuesta y que convoquen a los académicos, a los estudiosos de estos temas, vinculando sobre todo la potencia de la riqueza cultural, en este caso, donde me encuentro desde el Caribe colombiano. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Entonces, aquí para empezar nuestro diálogo del día de hoy, quisiera plantear la primera pregunta. Y la pregunta es la siguiente: ¿qué elementos de forma y contenido caracterizan la producción artística de las clases populares a grandes rasgos? Nino, empiezo contigo. Buenas tardes. Los elementos que uno puede rastrear en, digamos, este tipo como de expresiones tienen mucho que ver con las problemáticas que se ven en sus entornos, ¿cierto? Son entornos algunas veces altamente conflictivos, ¿sí? Donde hay pues no solamente asuntos de desigualdad, sino también de distintas formas de violencia. Esas expresiones de una u otra manera reflejan eso. ¿Sí? También funcionan como antídoto o pretenden funcionar como antídoto frente a eso. Entonces hay búsquedas formales que tienen que ver con las matanzas, tienen que ver con violencia doméstica, tienen que ver con esos asuntos que les atañen.
Y luego hay pues también unas búsquedas, digamos desde lo pictórico, también búsquedas formales, unos cromatismos fuertes, vivos, ¿sí? También como para acentuar un poco el dramatismo que se le pretenda como imprimir a una de estas obras, en el caso de lo pictórico. Perfecto, muchas gracias por tu respuesta. Ahora, ¿tú cómo ves, cuál sería tu perspectiva frente a esta primera pregunta del día? Bueno, hablo de la particularidad del Caribe colombiano, donde nací en un municipio que se llama Ariguaní Magdalena, y bueno, el contraste luego de salir del país y todos los estudios que uno ha hecho, pero que nos vuelven a ver en segundo orden, hace mucho, sobre todo en esta zona del Caribe, del Magdalena, lo prolífico es más que todo musical, el acordeón. Y una versatilidad, una facilidad para aprender el acordeón, porque aquí había un cultor, un juglar que creó el son pachorrado. Entonces eso se ha extendido y hay una representación de más de 6 reyes vallenatos entre niños, adultos, y hay una gran cantidad de jóvenes que aprenden al acordeón, y eso es una representación social nuestra de esta región. Además, el arte plástica también juega un papel importante en cuanto a la pintura y elaboración de artesanías en las mujeres, como el tejido ancestral. Son, digamos, las formas como se recoge también, tomando un poco lo que decía Nino, en torno a esos contornos excluidos, a esa desventaja social, pero que finalmente todo esto se vuelve en un capital social y cultural que nos viene representando, y que el último año he estado trabajando en un proyecto denominado Ariguaní en Colores, tratando de rescatar todo eso y que la gente empecemos a vernos desde ese rasgo característico que nos han dejado los ancestros. Y en eso precisamente estoy acá en estos días haciendo algunas acciones que avaladas por el Ministerio de Cultura, y de verdad que hay una gran potencia allí. Nino, nos hablabas o dejaste una idea ahí por decirlo así, en el aire, que me parece importantísimo de cómo lo explicaste. Dijiste que las representaciones artísticas muchas veces son un antídoto a la realidad, un antídoto, y lo entiendo algo así como una especie de antídoto o de salida de la realidad de las personas en las clases populares. ¿Puedes ampliar un poco más esta idea, por favor? Sí, vea. Lo primero es eso que decía ahora Aura, en el sentido de que hay variedad en las expresiones artísticas, ¿cierto? Está el tema de el arte urbano, está el tema de el baile, está el tema de la música también, ¿cierto? Luego, esas expresiones, esas expresiones, algunos promotores culturales o algunos líderes o lideresas sociales, ¿cierto? Algunos artistas mismos también lo utilizan o lo emplean como estrategia para proponer a la juventud, a los jóvenes y las jóvenes, hacer otras cosas distintas a estar en lo que las estructuras delictivas le pueden proponer, ¿sí? En ese sentido es que hablo como mecanismo, como antídoto, porque es un poco hacer un llamado al joven o a la joven para que diga, hey, ven acá y pensemos otras cosas, hagamos otras cosas, ¿sí? No solamente robar o no solamente estar en los combos, en esas estructuras, sino que de verdad hay otras posibilidades de expresión, de estar,
de amistad, hay otros colegajes, ¿cierto? Porque hay una cosa que está clara, por ejemplo, o como es el caso de ciudades como Medellín, una ciudad donde el fenómeno pues del narcotráfico y sus distintas manifestaciones o formas en las cuales digamos impregna una sociedad son manifiestas. Entonces el estilo de vida de los combos, el estilo de vida de esas estructuras que reclutan jóvenes, ¿cierto? Entonces el arte ayuda un poco a eso y los chicos y las chicas lo entienden. Entonces por eso en los barrios también se mueven muchas expresiones populares, pero con ese sentido, con ese objetivo, ¿sí? Es más o menos así, aunque es un tema bastante complejo y uno puede, cuando entrevista a chicos y chicas que andan como en la onda del baile, en la onda del graffiti y todas esas cosas, sí, uno nota que, bueno, a veces es difícil, pero lo intentan, captar a los chicos de los barrios para ofrecerles alternativas frente a esa problemática. Comprendo, realmente encarna una situación bastante difícil en muchas de nuestras ciudades. Ahora, quisiera hacer una pequeña pregunta antes de continuar con nuestro diálogo, y es, tú hablas del vallenato y de esa forma de acercarse a, digámoslo así, a la herencia cultural que tienen. ¿Cómo es la representación musical o se representa fenómenos históricos por medio de la música en el Caribe colombiano? ¿Tú cómo analizas esa situación? Bueno, si analizamos a grandes rasgos lo que es la música clásica del vallenato, las letras, he interpretado que los juglares eran los cientistas sociales de la época, por allá de 1920 en adelante, eran los que iban de ciudad en ciudad llevando mensajes y en esos mensajes y en esa juerga de la música, también identificando el amor, la parranda, lo natural, o sea, toda la cosmovisión de lo que es el Caribe pasa por la música vallenata y son nuestras primeras, desde la tradición oral, hoy cuando ya estudiamos a fondo la cultura, sabemos que ellos tienen una gran connotación en esa interpretación y por eso es muy fuerte y potente en esta región del Magdalena, Bolívar, el Cesar y la Guajira. Entonces, coincido con Juan Camilo, sobre todo en la época de los 90 al 2000, cuando aquí estaba la presencia paramilitar, sobre todo los padres, algunos con alguna posibilidad, el factor protector era la música. Ese era un factor protector porque es el referente más importante de esa cultura, como le llamaban Tanasmocos, del todo vale, que era mirar que el joven se ingresaba al grupo y al día siguiente ya tenía el carro último modelo, pero resulta que era el que asaltaba en la carretera y eso se formó como un imaginario de que eso era bueno. Entonces muchos padres al ver eso, sobre todo profesores, y eso tocaría hacer un estudio a fondo, los profesores tomaron a los niños en la Casa de la Cultura a que aprendiera. Y esos niños, hay uno específicamente, Jesús Ocampo Ospino, fue el primer rey vallenato y de allí ya eso fue otro modelo, ya fue otra cosmovisión. Pero realmente ese factor protector cuando en esos momentos, ya hoy en día tenemos muchos programas, proyectos para los jóvenes, pero en ese momento el imaginario era la violencia, en este caso del Magdalena era el paramilitarismo. Entonces fue una forma de sacar avante ese componente, digamos, familiar. Y por eso es que es una cuestión que nos representa y da un aporte significativo en el Caribe colombiano. Mi segunda pregunta del día de hoy es que está relacionada con algo que escuetamente voy a denominar la autenticidad. Y
y quiere decir algo así como si vemos que las clases populares, no solamente en Colombia, sino en todo el mundo, tienen expresiones artísticas o desarrollan expresiones artísticas, gran multiplicidad de forma variada y con diferentes colores y sabores, por decirlo así. Entonces, mi pregunta que se relaciona a eso que denominé la autenticidad es si en Colombia podríamos hablar de ciertas expresiones artísticas propias de las clases populares colombianas, o estas expresiones artísticas se circunscriben en la mayoría de los casos a fenómenos artísticos globales. ¿Qué piensas tú, Nino? A ver, por un lado, es indiscutible el hecho de que la proliferación de redes sociales, de perfiles, de canales de comunicación a nivel global, eh, permeen a los chicos y chicas a nivel local, ¿sí? Eso hace que uno pueda rastrear expresiones por todo el mundo, ¿sí? Expresiones específicas como las pictóricas, como las coreográficas, como las circenses, ¿cierto? Son tan factibles de ver en una ciudad como Madrid, o en Barcelona, o en Medellín, en Bogotá. Por ese lado, pues sí, sí que puedo percibir una, digamos, como un mundo global o una globalidad, ¿sí? Lo que pasa es que cuando se trata ya, digamos, de las expresiones típicamente de la ciudad donde uno está, ya son particulares. Entonces, por más que hagan, por ejemplo, espectáculos circenses en los semáforos de las vías, no van a ser los mismos que pueden plantearse en una ciudad como Madrid, ¿sí? O como Barcelona, que es donde he estado. Bueno, yo he estado más que todo es en Madrid, ¿sí? Puedo un poco rastrear esas dos ciudades. Expresiones como el graffiti no es lo mismo, no es lo mismo. Desde luego se mueven otras sensibilidades. Esas son las sensibilidades locales y eso es lo que hace que una expresión artística sea única, ¿sí? Así esté enmarcada en un mundo global. Eso sí puede suceder, pero los modus operandi, por ejemplo, uno no va a ver, o por lo menos la última vez que estuve en Madrid, era improbable ver espectáculos o expresiones en un semáforo, ¿sí? Uno solía verlas en el metro. ¿Mm? En Nueva York, por ejemplo, las expresiones artísticas se mueven en las estaciones del metro. En Madrid se mueven los vagones del metro. En Medellín, en los semáforos de las calles. ¿Mm? Entonces, sí hay particularidades, claro que sí. Así estemos, es como una paradoja, pero yo creo que sí apelaría a un término que usaban en algún momento que se llamaba algo así como glocal, ¿cierto? Particularidades locales insertas en un mundo global. Muchas gracias por esa respuesta. Ahora, ¿tú cómo analizas este aspecto? ¿Te suena esa idea que Nino desarrolló al final y que marcó en la categoría local? Bueno, desde el punto de vista por lo menos de García Canclini, él propone en los estudios culturales que hace, sobre todo de los jóvenes, cuando en un libro se llama Diferentes, Desiguales y Desconectados, eh, enuncia eso de lo local, que tiene que ver el vínculo universal con lo local, algo que Tolstoy llamó conoce tu aldea y serás universal. Creo que sí. Si miramos lo que estaba hablando anteriormente de los juglares, eso también viene de España. Las juglarías, pero en cantores más que todo de la guitarra y otros instrumentos, no el acordeón. En el caso del Caribe colombiano,
Hay más expresiones en los jóvenes propiamente populares es del deporte, el fútbol, en Bolívar el boxeo, eh, de forma presente las niñas en el patinaje. En cuanto al arte, prevalece esas elaboraciones, digamos, con lo propio, porque en el Caribe hay una particularidad de lo espontáneo y de la forma de no poder salir. Hasta ahora se está mirando hacia afuera, anteriormente era muy localista, los significados, las formas de comprender, entonces de una forma vernácula podríamos decir que se elaboraban, siempre está determinado por el juego, el trompo que es hecho aquí mismo, por ejemplo, por un carpintero, la pelegrina hecha a mano en la tierra, porque no hay las condiciones y lo que Bourdieu llamó eso de las opciones necesarias, hace que haya una creatividad, pero aquí hay una mayor creatividad en cuanto a lo motor, en lo plástico, ya más para los adultos, como les había dicho anteriormente. Entonces, esas consideraciones de la parte popular y sobre todo ahora mismo se está dando el arte urbano que previene del graffiti. Entonces, con lo que hicimos acá en Arigonin Colores, posicionando el arte urbano, ya supera lo que es el graffiti porque es un arte urbano organizado, pensado, con identidad cultural, pero siempre, en este caso, por ejemplo, el arte urbano que empezamos a armar, cuando estuve por allá en un lugar que se llama Venice, cerca de Los Ángeles, veía a gran formato pinturas de las actrices de Hollywood, de los artistas de Hollywood, y dije, bueno, acá lo podríamos hacer con nuestra propia identidad. Y esto se ha ido replicando en diferentes puntos, entonces ha ido tomando fuerza porque hay una necesidad de ser representados. Esa es otra connotación. Hay una necesidad de ser representados, pero acá es la imaginación. En lo plástico, más que todo las mujeres, en el tejido, en elaboración y sobre todo, por ejemplo, el diseño. Hay muchas personas que aprenden empíricamente la modistería, ¿verdad? Y de allí mucha artesanía también, pero ya eso en los adultos. Los jóvenes propiamente, y ahora, bueno, ahora todo está cambiando, porque yo les hablo del año 80, donde veía eso, pero ahora con el internet, pues todo está cambiando y tocaría hacer una revalorización de cuáles son esas elaboraciones desde el arte, porque estamos sumidos al ordenador o al dispositivo móvil. Entonces, creo que esto está cambiando y algunos interesados en posicionar el arte como una forma también de identidad, pero también de creatividad y de no perder la identidad nuestra. Gracias. Ahora me quedo contigo y cambio un poco, digamos, de tema para preguntarte sobre digamos, la cultura actualmente en Colombia. Y es que una de las promesas de campaña del actual presidente de Colombia fue el fortalecimiento de, según él, el arte y la cultura a partir de lo que él denominó la economía naranja. En su concepto, o sea, en tu concepto ahora, ¿crees que la economía naranja ha influido en la creación artística en las clases populares o esta apuesta del gobierno ha ido enfocada simplemente a fortalecer a creadores artísticos ya consolidados? La última premisa que dices, sí, yo creo que se consolidan los que ya están, digamos, estructurados, pero creo que en lo que he visto hay una enunciación de la palabra y de la combinación economía naranja, pero no ha llegado a lo popular. Creo que las industrias creativas, las organizaciones como, por ejemplo, ha fortalecido, por ejemplo, lo que es el carnaval, todas las organizaciones que ya están institucionalizadas y que tienen un desarrollo en torno a lo cultural, pero en esa base popular
no ha llegado. Llegó algo que se llama Comparte lo que somos, y fue algo muy importante que hizo recientemente el Ministerio de Cultura, que ofertó 8.000 millones o 8.000 estímulos de 1.500.000 para 8.000 cultores en el país por 1.500.000 pesos, donde se entregaba una propuesta y era avalada por el ministerio. Entonces yo creo que esas propuestas fortalecen la cultura, pero como tal, como economía naranja, mirarlo como un negocio, como una unidad de venta, realmente le ha servido, digamos, a los festivales, a los carnavales, pero a los creadores no creo. Y en este momento eh, no, acá en el grupo que estamos trabajando en Ariguaní logramos un estímulo de eso, se llama Saludarte, protégete en COVID con identidad, elaborando con todos los protocolos eh, tapabocas en colores. Y esa actividad la vamos a hacer el domingo, y creo que aunque no estoy de acuerdo con toda la política de Duque, creo que con esto hace un aporte significativo a quienes estamos haciendo cultura, y llegó el dinero, lo prometido llegó, pero en cuanto a la economía naranja no ha llegado a lo popular, se quedó en la mitad del camino, y sería importante que pudiera llegar a todos estos niveles básicos, porque desde la cultura lo que entendemos es que construimos paz, es que estamos cultivándonos para ser cultos. Entonces todos nos tendríamos que, digamos, colocar, porque dice la UNESCO que la cultura va en hombros de los ciudadanos, no de las instituciones. Pero resulta que en Colombia tenemos una potencia cultural, y yo les hablo del Caribe, pero si miramos la calle, la Comuna 13 en Medellín, ¿quién la recuperó? La pintura, los mismos jóvenes representando. Entonces, hay unas expresiones que son importantes. Por lo menos les puedo citar un estudio que estuvimos desarrollando en Barranquilla, donde vivo, sobre cómo es la vida de los jóvenes al límite, esas mal llamadas pandillas. Entonces, con un grupo de tesistas estuve pues siguiéndole el rastro a 20 jóvenes, y encontramos que las familias, porque se miraba la familia, encontramos que las familias en el fondo apoyan a los jóvenes, pero es el contexto el que los invita, los persuade a perder su proyecto de vida. Encontrábamos una base importante en la familia de aceptación, de motivación, porque contrastamos lo de los padres y lo de los jóvenes, y es el contexto, ¿verdad? Entonces, si empezamos a favorecer el contexto, considerando un 46% de nuestra población en desventaja, sumándole los grupos al margen de ley que todavía están, y empezamos a estudiar los casos y empezamos a motivar aquí en nuestras localidades, yo creo que por ahí podría encontrarse un camino, y creo que esa iniciativa se tendría que triplicar, pero que llegue aquel pintor que está allá, estrato 1, que no puede sacar sus cuadros, que de pronto no tiene para vender, no tiene cómo movilizar los cuadros a la ciudad. Entonces, si llega a esas personas, además se motiva, se fortalece, porque hay una calidad. Encontraba, por ejemplo, con las tejedoras, que hay una tejedora que es de proyección, digamos, de proyección internacional. La calidad es una calidad impresionante en crochet, pero resulta que no había esa forma de visibilizar ese trabajo, y se ha potenciado en que podamos usar las cosas tejidas, que podamos usar lo tejido, y que eso podría ayudar a construir una nueva Colombia, una nueva forma de comprendernos y de dialogar. Entonces allí yo creo que estaría como muy pendiente, porque solo quedó enunciado eso de la economía naranja, y podría aportar mucho en distintos lugares del país. Nino, ¿tú cómo ves esto? ¿Concuerdas con Aura que la economía naranja no llegó a las clases populares? Y si es así, te pregunto, ¿por qué crees que ocurre esto? ¿Es acaso una consecuencia directa de un estado de clase?
Eh, Mira, yo me remito un poco a lo que decías al inicio del programa, cuando expresabas que Colombia es un país donde la inequidad es fuerte, ¿sí? En ese sentido, reforzaré esa idea de que no solamente hay inequidad desde un punto de vista social, económico, sino también tecnológico. Eso hace que esa información, esos protocolos, esas convocatorias no lleguen a todo el mundo, ¿cierto? Eso por un lado, o sea, hay gente que en las regiones que no controla toda la complejidad que puede plantear una página web como la del Ministerio de Cultura, por ejemplo. Entonces, eso le resulta en un grandísimo inconveniente, ¿sí? No es solamente que no tenga computador, puede tenerlo, pero a veces entender esos lenguajes propios de las convocatorias, los requerimientos, los protocolos, los tiempos, los papeles que hay que presentar, eso ya es, digamos, un inconveniente grande, ¿sí? Eso por un lado. Luego, por otro, realmente sí concuerdo con lo que dice un poco ahora en el sentido de que puede ser un poco semilla, pero realmente uno hablar de economía naranja o hablar de la industria cultural como motor económico en Colombia, eso es muy difícil. Y eso está muy lejos, ¿sí? Porque es que para uno realmente hablar de un motor en una economía, ¿sí? Tiene que haber todo un sistema, no solamente de producción, ¿sí? En este caso de productos culturales o artísticos, ¿sí? Sino que también tiene que haber otra serie de elementos que lo acompañen, como un sistema de consumo, ¿sí? Como todo un poder adquisitivo que permita acceder a ello, que le genere mercado, como posibilidades de exportación, ¿sí? De un producto o de un servicio. El turismo mismo como industria también es un gran motor que viene a alimentar esas industrias culturales. Colombia, por más que digan que es un destino atractivo a nivel turístico, nuestra infraestructura sigue siendo, está en construcción. ¿Sí? Nosotros podemos gozar de un turismo local, claro, lo que hablábamos ahora, uno puede conocer el Chocó, puede conocer los llanos orientales, puede ir eventualmente al sur de Colombia, al Caribe, pues que es un destino, ese sí es de los pocos destinos en Colombia que se pueden considerar internacionales. Sí, pero que haya eso como una industria turística fuerte que alimente eso que llaman economía naranja, yo creo que todavía falta mucho, ¿cierto? Entonces, por ese lado, pues también creo que el gobierno de Colombia, al ser un gobierno centralizado y centralista, ¿cierto? Todavía está corto para llegar a las regiones de Colombia, por más que lo diga, pero lo dice a través de una página web a la que no todo el mundo accede. Quisiera aquí hacerte una pequeña pregunta y si puedes responderla brevemente, aunque creo que es una pregunta extremadamente complicada, y es, en tu opinión, ¿cuál debería ser, digamos, la primera cosa que debe implementar el Estado colombiano encabezado por su gobierno para poder desarrollar, para que la cultura sea un motor de la economía en Colombia? Vea, yo creo que lo primero que tiene que hacer es salirse de la idea de gobierno centralizado y centralista. Para mí ese es el mayor obstáculo. Y hay que trabajar mancomunadamente con otros entes territoriales,
¿cierto? Y ver que realmente velar porque esos otros entes realmente hagan llegar los beneficios que pueda tener este tipo, digamos, de iniciativas en las regiones, ¿sí? ¿Cómo es posible que uno todavía vea discusiones airadas entre un alcalde de Bogotá y su presidente, o donde uno todavía vea que la segunda figura más importante de este país es la alcaldesa de Bogotá? Pues, ¿dónde está el alcalde de Quibdó? ¿Dónde está el alcalde qué importancia tiene el alcalde de Villavicencio? ¿Cierto? Para mí el principal escollo es mental, y es cultural y es mental, y se llama centralismo. Ok, muchas gracias por tu apreciación. Les cuento, nuestro podcast normalmente termina con un segmento denominado la reflexión final, y consiste en que a partir de ahora ustedes cuentan con exactamente 1 minuto para darnos una última intervención. Ahora empiezo contigo. ¿Cuál es tu reflexión final? Bueno, para mí la cultura es una herramienta de transformación social y también es un bastión para lograr la paz del país. Muchas gracias. Nino, es tu turno. ¿Cuál es tu reflexión final? Cuentas con 1 minuto para darnos una última intervención. En principio, pues, de acuerdo con Aura, el arte tiene un tremendo valor terapéutico para una sociedad tremendamente golpeada por las distintas manifestaciones de violencia que ha tenido, que tiene, y que de una u otra manera están incrustadas en su ADN cultural, ¿cierto? Entonces el arte tiene esa potencia, y yo creo que hay que, hay que alimentarlo y apoyarlo desde esa lógica. Luego, si puede alimentar otras lógicas como la económica, bienvenido sea, ¿sí? Pero realmente alimentar una industria cultural es mucho más que dar un incentivo para que se produzca para que se realice un producto. Tiene que ver con todo un trabajo integral desde muchos frentes. Pero bueno, ahí vamos. Muchas gracias a los dos por la reflexión final, por acompañarnos el día de hoy. Les habló Juan Camilo Castillo. Este es El Mundo en Claroscuro. Los esperamos el próximo viernes para que hablemos sobre la relación entre pobreza, salud y el COVID-19. No olviden suscribirse en nuestros canales de Spotify y YouTube y seguirnos en nuestra cuenta de Twitter @mclaroscuro. Hasta la próxima.